Bienvenido a la Mesa Redonda Global que organiza la Global Foundation for Democracy and Development, GFDD, y su institución hermana en la República Dominicana, la Fundación Global Democracia y Desarrollo, FUNGLODE. Estamos en la ciudad de Washington, desde donde tendremos la oportunidad de conversar con Su Excelencia Marco Albuja, quien es embajador, representante permanente de Ecuador ante la Organización de los Estados Americanos, OEA. Embajador, muchísimas gracias por estar con nosotros y acompañarnos en esta mesa redonda global. Muchísimas gracias a ti, una linda experiencia y comencemos. Claro que sí, pero antes quisiera que nuestra audiencia pudiera conocer un poco más sobre la trayectoria del señor embajador Marco Albuja. Embajador, su país hace unos años atrás era sinónimo de inestabilidad política y de una población migrante, sobre todo a España, Estados Unidos e Italia. Luego, la historia cambia. Los ecuatorianos deciden otorgar su confianza a un joven economista llamado Rafael Correa, quien acompaña a su país hacia la estabilidad política, la estabilidad institucional y al desarrollo económico y social. De hecho, la comunidad internacional reconoce a Ecuador como uno de los países del continente que mejores resultados ha mostrado en términos de políticas públicas. Vimos su presentación, señor embajador, en el Consejo Permanente hace tan solo una semana en el Consejo Permanente de la OEA, en donde usted mostraba lo que ha hecho el gobierno de Rafael Correa en estos 10 años, en lo que usted llamaba la revolución ciudadana. Nos encantó el concepto. Y bueno, allí todos los países miembros pues elogiaban el desempeño de Ecuador, incluso el secretario general, el señor Luis Almagro, elogió el desempeño y el desarrollo institucional y democrático del Ecuador. ¿Cuáles son los principales logros de la administración bajo el liderazgo del presidente Correa? Bueno, muchas gracias. Esa es una larga historia y me parece que es necesario remontarnos al inicio de la fundación del Ecuador, la independencia del Ecuador en 1830. Desde esa época, desde 1830 hasta el año 1996, el promedio de duración de los presidentes era de 14 meses. Sí. Ese era el promedio histórico de duración, es decir, nadie terminaba sus mandatos. La inestabilidad era muy fuerte. Desde 1996 hasta el año 2006 tuvimos 9 presidentes, más un triunvirato que duró 2 horas y una presidenta que duró 2 días. En el año 2000, desde 1999 hasta el año 2000, el Ecuador entró en un colapso financiero, económico terrible. Perdimos nuestra moneda, era el sucre. El presidente Yamil Maguad adoptó el dólar como moneda ecuatoriana. Tuvimos un endeudamiento el más alto de la historia. Y efectivamente, como usted lo ha dicho, prácticamente 2 millones de ecuatorianos y ecuatorianas salieron a trabajar en el exterior, en Estados Unidos, en España, en Italia. Y ellos, hasta el año 2006, son los que realmente mantuvieron al Ecuador. Es decir, el Ecuador se mantuvo con las remesas en dólares que ellos enviaban. En el año 2007, en enero del 2007, Rafael Correa Delgado gana las elecciones, un joven economista con un PhD y varias maestrías en Europa y aquí en Estados Unidos, y comienza la Revolución Ciudadana.
una revolución que involucra a todos los estratos sociales, pero que da un cambio fundamental a las prioridades. Y eso lo denomina él como el socialismo del siglo XXI, que no es el repartir la pobreza o el totalitarismo, sino el que todas las personas tengan las mismas oportunidades para su desarrollo, las mismas oportunidades para trabajo, salud, y el gran cambio es que el eje central del gobierno de Rafael Correa es el ser humano y no el capital, no los negocios, y se invierte en los papeles en lugar de pagar la mayor parte del PIB a la deuda externa que había sido contraída ilegítimamente. Se renegocia la deuda externa y los recursos son utilizados en crear hospitales, en crear aeropuertos, en construir carreteras de primer orden en todo el país para poder sacar la producción, en crear escuelas y sobre todo universidades. Siendo el eje el ser humano, lo fundamental es la educación para poder equilibrar las oportunidades de competir por una vida mejor. En ese aspecto, el Ecuador tiene este momento 20.000 ecuatorianos becados en las 200 mejores universidades del mundo. Wow. Y estamos esperando su retorno para cosechar los frutos de ese sacrificio que se hizo con ellos, y seguimos incrementando el número de becas. La educación pública, que era probablemente una de las peores del continente, el día de hoy está considerada como una de las educaciones más sólidas y con certificación internacional. Creció el ingreso de ciudadanos a la educación pública, creció en aproximadamente el 54%, me parece, perdón, voy a tener que tomar esto. ¿Cómo no? Sí, el 54% aumentó, mientras que en la educación privada solamente se aumentó 11% de matrícula, es decir, la gente ahora en el Ecuador prefiere ir a estudiar en la educación pública. Pero lo más importante de esto tal vez es que las personas que están acudiendo tienen un 96.2% que pertenecen al sector indígena, un 96.4% que somos mestizos y un 95.6% al sector afrodescendiente, es decir, todos están equilibrados sobre el 90% ya en el ingreso a la educación. Y tal vez la cifra más bonita de este cambio es que en el año 2016, 7 de cada 10 personas por primera vez eran la primera generación de su familia en entrar a la educación superior, es decir, a la universidad. Es decir, de cada 10, 7 era la primera vez en toda su familia en que entraban a la universidad. Felicitaciones para el Ecuador. Ustedes han sido realmente un ejemplo para todo el continente y para el mundo. Y hablando de primera vez, ya que usted menciona la primera vez, por primera vez en el mundo, un país reconoce a nivel constitucional el derecho de la naturaleza o los derechos de la naturaleza. O sea, ya no es solo el ser humano quien es sujeto
o de derecho, sino también la naturaleza es un sujeto que tiene derechos y que debe protegerse en lo que se llama los derechos de cuarta generación. Y Ecuador ha sido el país que lo ha consagrado a nivel constitucional. ¿Cómo impacta esto, embajador, en el desarrollo sostenible de su país? Bueno, en el año 2008, cuando se realizó la Asamblea Constituyente, que luego fuera aprobada por el pueblo ecuatoriano, este fue uno de los temas de mayor discusión, darle derechos propios a la naturaleza. La teoría clásica del derecho nos dice que sujetos de derechos son solamente los seres humanos, pero resulta que con el liberalismo y posterior fortalecimiento del capitalismo, las empresas tenían derechos propios, el capital tenía derecho propio, incluso a veces tenía más derecho que los propios seres humanos, es decir, el capital tenía, por ejemplo, libre movilidad, mientras que los seres humanos no tenían libre movilidad. Así que el Ecuador consagró a la naturaleza como un sujeto de derechos, lo que significa que hay que cuidarla, no por el hecho de que tengamos compasión, no por el hecho de que sea un lugar alquilado, sino que es un sujeto que nos permite habitar, pero que no nos pertenece. Así es. Que le pertenece a las generaciones futuras y que nosotros tenemos la responsabilidad de cuidarla para que nuestros hijos, nuestros nietos y toda nuestra descendencia pueda habitar en este planeta y no desaparezca la especie. Consignar los derechos de la naturaleza, hacer conciencia de eso. Hacer conciencia de eso significa básicamente la supervivencia de la especie humana. Así es. Porque sin humanos hay naturaleza. Sin naturaleza no hay seres humanos. No hay seres humanos. Así es. Bueno, embajador, hablando de Colombia, vimos cómo en septiembre del año pasado el Ecuador había presentado una declaración en la que apoyaba el acuerdo de paz alcanzado entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, y el gobierno colombiano. ¿Por qué este acuerdo es tan importante en el futuro desarrollo de América Latina? El artículo primero de la Constitución de la República del Ecuador consagra al territorio ecuatoriano como un territorio de paz. Están prohibidas las bases extranjeras. Luego nuestra lucha fue que UNASUR declare Suramérica como territorio de paz. Y lo conseguimos. UNASUR, los presidentes de UNASUR declararon a Suramérica como territorio, como zona de paz. Luego lo hicimos con CELAC y los 34 países de la CELAC declararon, 33 países de la CELAC declararon a la región como una zona de paz. Y por último, Ecuador presentó una propuesta a la Asamblea General de la OEA para que todas las Américas, es decir, todo el hemisferio americano, sea una zona de paz y que algún día esa zona de paz signifique la eliminación de armas de destrucción masiva. Una muy fuerte oposición de Estados Unidos, también de Canadá en su momento, pero con una negociación de varios meses logramos ponernos de acuerdo y en la Asamblea General fue declarado el hemisferio americano como una zona de paz. De tal manera que el Ecuador ha tenido como bandera de lucha desde el año 2007 con el presidente Rafael Correa la paz. La paz. Aparte de eso, el Ecuador ha recibido
a más de 450,000 hermanos colombianos que tuvieron que migrar huyendo de la guerra o migrantes económicos y que los recibimos con todo el cariño y fueron incorporados a la sociedad ecuatoriana. O sea, no son refugiados. Y de esos, 62,000 fueron declarados con estatus de refugiados. Okay. Es decir, venían directamente de zonas de conflicto, con unas historias terribles. Ellos no están en campos de concentración, están incorporados en todas las ciudades del país, con empleo y con habitación, con educación, con salud gratuita. El Ecuador ha invertido muchos millones de dólares, pero lo ha hecho con gusto porque son hermanos colombianos que son ecuatorianos a la final. Y esta era la mejor oportunidad que teníamos para demostrar que no solo creíamos en la paz, sino que además impulsábamos la paz y le apostábamos por la paz. A través de la igualdad, claro. Confiamos en el presidente Santos, confiamos en que la sabiduría de los negociadores llegara a un buen puerto, y creo que el resultado no lo va a ver Colombia, el resultado lo van a ver los 35 países de las Américas. La paz en Colombia es la paz de las Américas, es un país que ha sufrido muchísimo, cientos de miles de muertos, en su momento el país más violento del mundo, y hoy es un ejemplo de que con diálogo se pueden superar los más terribles hechos de violencia. Hay mucho que curar, hay mucho que sanar, claro, pero hay tiempo y sobre todo el espíritu colombiano lo va a hacer. Bueno, hablemos, embajador, del último proceso electoral en su país. El mundo entero tenía los ojos puestos en el Ecuador. Algunos entendían que estas elecciones pues eran un punto de inflexión en la región, a favor o en contra de gobiernos más conservadores o de administraciones con tendencias más progresistas. ¿Cuál era la importancia de las pasadas elecciones de su país? Y esa sonrisa, señor embajador. Ay. Comenzamos. Claro, adelante. El triunfo de la Revolución Ciudadana no solo es un punto de inflexión en el avance de una derecha que es nueva, es decir, conceptos antiguos, tal vez disfrazados de teorías sociales, pero que sin embargo tiene un encanto, porque si no tuviera un encanto no hubieran podido participar y ganar en elecciones democráticas. Sí, no hubieran tenido adeptos. Y eso hay que tenerlo muy claro. Pero también es un punto de inflexión en el sentido de reconocer que los partidos progresistas, los gobiernos progresistas, también dejaron de perder el encanto que en su momento convocó a más del 80% de las poblaciones de nuestros países. Así que ganamos y creo que vamos a comenzar a ganar en los demás países. Tal vez me estoy metiendo en Honduras, me estoy metiendo en problemas, quiero decir, no en el país de Honduras, sino en problemas, pero creo que efectivamente de aquí en adelante la visión del progresismo, y no estoy hablando de una tendencia de izquierda únicamente, sino del progresismo, que significa humanismo, que significa cuidado de medio ambiente, que significa naturaleza, que significa el ser humano sobre el capital, que significa un nuevo modelo de desarrollo, que significa muchas cosas, va a comenzar a ganar más adeptos y la estabilidad de la región va a ir de la mano de esta nueva tendencia que se va a ver incrementada con el nuevo presidente Lenín Moreno.
Bueno, y hablando del nuevo presidente Lenín Moreno, ¿cuáles son las expectativas de este nuevo gobierno? ¿Qué se puede esperar? ¿Cuáles van a ser sus principales prioridades, tanto en el ámbito nacional, a nivel local del Ecuador, como a nivel internacional, en el ámbito bilateral o multilateral? ¿Afectará, digamos, estas prioridades, las relaciones que tiene Ecuador con la Organización de los Estados Americanos, la OEA? El presidente Rafael Correa llegó en un momento en que el Ecuador necesitaba una mano firme para tomar decisiones que corrijan los errores históricos que el Ecuador arrastraba. No podíamos seguir así, el Ecuador iba a quebrar, iba a ser un país inviable. El presidente Correa en su momento tuvo que tomar decisiones muy fuertes, siempre desde lo humano y desde lo justo y pensando en el bien común. Estos 10 años me parece que no encuentro otra persona que hubiera podido encabezar la reforma del Ecuador para sacarlo adelante. A pesar de que voy a contradecir al presidente Correa, me parece que en estos 10 años él fue imprescindible. No solo necesario, sino imprescindible. No encuentro otro nombre para alguien que hubiera podido dar hasta su vida por el país. Estamos en otro momento. Estamos en un momento en que nos reencontramos como sociedad ecuatoriana, en que hay un fortalecimiento del aparato productivo, hay un fortalecimiento del aparato financiero, todos, absolutamente todos los servicios públicos son de primera. Tenemos el sistema de carreteras, el mejor de la región. Tenemos una promoción turística que ha ganado decenas de premios a nivel mundial. Estamos listos para competir. Hemos firmado un acuerdo comercial con la Unión Europea y necesitamos un ser humano que tienda puentes. Porque sin decir que el peligro de la autocracia que amenazó al Ecuador durante tantas décadas ya pasó, ha minorado. Y el pueblo, me parece que ese es el gran triunfo de Rafael Correa, haberle devuelto la voz al pueblo. Es decir, el pueblo hoy tiene una voz en el exterior y adentro y se hace respetar. Y no va a dejar que el pasado regrese, un pasado de oprobio. Entonces ahora necesitamos una mano nueva, una mano que esté extendida para todos. Un gobierno que aglutine a empresarios, que aglutine a la gente común, a los académicos, a los campesinos, cada uno en su especialidad, cada uno aportando lo mejor que tenga para sacar al país adelante. Y ese es Lenín Moreno, eso es lo que ha demostrado. El Ecuador es el ejemplo a nivel mundial, según Naciones Unidas, en la visibilización de las personas con discapacidad. Así es. Gracias a Lenín Moreno, nosotros tuvimos la suerte con Rafael Correa de salir de la pobreza, de que 2 millones de personas de los 13 millones y medio que éramos en ese momento salgan de la pobreza, pero también tuvimos la suerte de que con Lenín Moreno más de 800, perdón que ese dato también se me olvidó, más de 825,000 personas con discapacidad sean atendidas. Hoy es obligatorio que las empresas tengan un número mínimo de personas con discapacidad. La gran lucha que tuvimos en los años
90 y 2000 para que las mujeres no solamente se empoderen, sino lleguen a los niveles de toma de decisiones, no solo que se logró, sino que en su momento dado la presidenta y las dos vicepresidentas del Congreso de la Asamblea Nacional del Ecuador eran mujeres y la mitad del gabinete eran mujeres. Bravo. Y el 38% de la Asamblea eran mujeres. Sino que ahora las personas con discapacidad también asumieron ese reto. Sí. Prácticamente el 5% de la Asamblea Nacional del Ecuador son personas con discapacidad. Bueno, es que el presidente lo ha dicho, yo he visto que el presidente ha dicho que la discapacidad no quiere decir o no es sinónimo de incapacidad. Así es. Y él es el mejor ejemplo de esto, porque tenemos en Ecuador a una persona discapacitada que ocupa el cargo más importante de una nación, que es el cargo de presidente. O sea que vemos en Ecuador otra vez sirviendo de ejemplo al mundo con este tema. Es el primer presidente que públicamente utiliza una silla de ruedas. Aquí el presidente Franklin Delano Roosevelt él tenía poliomielitis, pero utilizaba silla de ruedas cuando no le veían. De lo contrario, utilizaba muletas. El presidente siempre asume su condición y a pesar del dolor terrible que tiene, porque además es una persona que nunca la medicina pudo sanarle el dolor intenso que le produce la rotura de la médula, pero en la alegría, en el humor, encuentra su... Así es, hemos visto sus libros, siempre para sonreír, siempre buscando... Y esa motivación es la que le obliga a decir, bueno, no puedo caminar, pero probablemente es una de las personas que en el Ecuador más sabe de mecánica cuántica o de lógica cuántica. Y es una persona que puede hablar con Stephen Hawking por teléfono sobre temas que muy pocos pueden, muy pocos pueden hacer. Muchísimas gracias por acompañarnos. El tiempo se nos hace corto para seguir conversando con usted, pero yo espero que en una próxima ocasión pues nos permita pues tener otra conversación así abierta y enriquecedora. Muchísimas gracias a usted, muchísimas gracias por la invitación y creo que vienen tiempos interesantes, vienen tiempos de cambios y espero que me inviten para poder comentar los cambios que se vienen. Tenemos primicias. Quiero que me den primicias. Bueno, señores, en esta oportunidad hemos conversado con el embajador Marco Albuja, quien es representante permanente de Ecuador ante la Organización de los Estados Americanos, OEA. Hemos estado aquí en esta mesa redonda global desde Washington. A ustedes los espero en nuestra próxima mesa redonda global.